Nos enlazamos con Laureano del Castillo, quien es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la bienvenida. No, gracias a usted por atendernos y sobre todo para que nos pueda explicar y que los ciudadanos puedan entender a profundidad en qué consiste esta segunda reforma agraria y cuáles son los alcances y cuándo se podrán ver los efectos. El presidente ha hecho varios anuncios, 9 ejes. El primero es la creación de este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural con el objetivo de impulsar las políticas necesarias en beneficio de la agricultura nacional. También ha manifestado realizar ajustes a la franja de precios. También anunció un programa de apoyo directo a los pequeños agricultores. Prometió la construcción de una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar, esto en Piura. Mencionó también la creación del denominado Servicio Civil Agrario con la finalidad de que los jóvenes egresados puedan ayudar con el tema técnico a los agricultores. También va a impulsar un programa de siembra de agua que incluye la construcción de cientos de cochas y microreservorios en las cuencas andinas, entre otros anuncios que ha hecho. ¿Cuál es, digamos, la lectura general que tiene estos anuncios? ¿Son viables? Sí, sin duda son viables. Es más, algunas de estas medidas están ejecutándose ya. Por ejemplo, los de la siembra y cosecha de agua a través de la formación de jochas, pero también de otras obras para la siembra y cosecha de agua, como zanjas de infiltración, forestación, etcétera. Lo de compra de productos estatales, pues hay hasta una ley que ha sido aprobada por el Congreso anterior. Hay varios mecanismos ahí que no permiten realizarlo. Hay una ley de perfeccionamiento del cooperativismo para impulsar la asociatividad, en fin. Entonces, hay varias medidas que ya se están aplicando, otras medidas, algunas leyes que han salido, hay un anuncio efectivamente de una serie de medidas que hacen parte de lo que el ministro Maita anunció hace varias semanas ya en el Congreso de la República, de estos 9 ejes de la llamada segunda reforma agraria. Así es, pero ¿cree que se han considerado a todos los actores de este sector? Porque, claro, lo que se tiene enfocado es la agricultura familiar, la industrialización, ¿no?, de los productos agrarios, el impulso del cooperativismo y la apertura de nuevos mercados, pero ¿son todos los actores los que se han tomado en cuenta? ¿Cree que tal vez podría perfeccionarse estos anuncios? A ver, vamos por partes. En primer lugar, nuestra agricultura, de acuerdo a los datos del último censo del año 2012, estaba compuesta por unos 2.200.000, un poco más, de agricultores o de unidades agropecuarias. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, el 97% de esa masa de más de 2 millones de unidades agropecuarias está formada por agricultores familiares, es decir, minifundistas, pequeños propietarios, medianos propietarios, que trabajan directamente y con su familia la tierra, la inmensa mayoría. Ha salido hace algunos días y ha habido una modificación, una resolución donde se ha creado un espacio que tiene hasta diciembre para analizar y proponer algunas medidas para complementar esta segunda reforma agraria. Yo diría que ahí está lo principal, lo más importante de este sector. ¿Quiénes han reclamado? Han reclamado sobre todo sectores que no han sido incluidos allí, fundamentalmente la AGAP, la Asociación de Productores Agropecuarios, que agrupa a sobre todo los agroexportadores y la agroindustria, que constituye, y aquí me quiero basar en la información que dio el ministro Tenorio, el ministro de Desarrollo Agrario, en enero, después de la modificación de la llamada Ley de Promoción Agraria. Hay 2.200 empresas que se benefician de este régimen especial con subsidios e incentivos del Estado. Es decir, el 0.1% del total de la agricultura del país.
¿Podrían estar ahí? Sí, y la resolución no los excluye, Ujú. no tiene un asiento en firme, pero pueden ser llamados a colaborar si es que de eso se trata. Entonces yo diría que están los principales. Está el sector público, está el sector privado, formado por estas varias asociaciones. Lo que sí es de esperar es que hagan un trabajo serio y sostenido y que nos permitan tener claridad respecto de cómo se van a aplicar estas medidas que han sido anunciadas ayer en Cusco. Claro, efectivamente. Y hablando de esas medidas, ha señalado que se va a realizar el ajuste de la franja de precios, ¿no? Y textualmente dice, para proteger mejor la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados del extranjero. Pero, ¿de qué formas, y si esto se puede dar, podría afectar de alguna forma al consumidor? A ver, el tema es un poquito más complicado para explicarlo. Ujú. Eh, a lo largo de la historia, todos los países han buscado proteger a sus productores. Y esto se hace a través de lo que se llaman los aranceles, que son los derechos que un Estado, un gobierno impone a la importación de determinados productos. Ujú. Nosotros hemos negociado primero con Estados Unidos, después con la Unión Europea, con Indonesia y con otros varios países tratados de libre comercio, y en los cuales el tema de los aranceles a la importación de productos alimentarios ha sido objeto de discusión. Sucede que a lo largo de todas estas discusiones hemos ido reduciendo los aranceles de tal manera que en la práctica estos productos entran al país a el precio en el que estos productores los venden. Pero aquí estamos omitiendo un aspecto que es sumamente importante, y es que en los países desarrollados, Estados Unidos, los países que conforman la Unión Europea, Japón y otros más, Ujú. sus estados subsidian a su agricultura. Lo subsidian con cantidades exorbitantes para nosotros, ¿no? Entonces, cuando a través de estos acuerdos de libre comercio permitimos que ingresen productos agropecuarios sin el pago de aranceles o con aranceles muy bajos, en realidad estamos eh, ignorando el que estos productos están siendo subsidiados en sus países de origen. Por eso se habla de competencia desleal. Y el mecanismo que ha señalado el presidente es revisar un mecanismo legal existente llamado franja de precios que permite regular precisamente el mercado ante variaciones en los precios internacionales, de tal manera que se pueda compensar de alguna manera y establecer entonces algún tipo de medida que no signifique que se está dando preferencia a productos extranjeros subsidiados que no han pagado o que han pagado muy pocos aranceles. Muy bien, y entiendo entonces que el fin sería de que esta regulación no termine afectando el bolsillo del ciudadano, del consumidor final, ¿no? Que es el que va a adquirir el producto. Allí lamentablemente hay una pequeña contradicción. Ustedes han mostrado el ejemplo del pan hace unos minutos Así es. en cámaras. Ujú. Pues resulta que más del 90%, en algunos momentos fue el 99% del trigo que consumimos en el país para elaborar panes, ¿no? Ahora comemos una variedad de panes, fideos, galletas y otros productos son hechos con trigo importado. Entonces, es cierto, el país no tiene vocación para producir trigo, no es Argentina, no tiene las enormes extensiones, planicies que tienen otros países como Estados Unidos o Rusia. Entonces, ahí no somos competitivos, pero hay otros varios productos donde sí tenemos competencia. Entonces, subir un poco los aranceles sí puede significar un incremento de los precios, pero que va a ir a promover a pagar mejores precios a los productores agrarios. Si los productores agrarios tienen mejores precios, pueden también generar un mayor dinamismo de otros artículos, y entonces la economía como que de alguna manera se va compensando. Pero en la práctica, lo que vivimos en el Perú desde hace muchas décadas es que la agricultura subsidia al consumo de las ciudades, y mecanismos como este de la importación a precios subsidiados lo que hace es deprimir más al productor agropecuario.
Muy bien, y otro tema también importante que ha mencionado, porque en realidad son varios puntos, ¿no? Claves, es que ha prometido la construcción de una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar que están en Piura, pero algunos se preguntarán, ¿y a quiénes les vamos a vender? ¿Quiénes nos van a comprar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, los fosfatos efectivamente permiten una producción de fertilizantes y aquí en el Perú hay necesidad de usar fertilizantes en algunas tierras, no en todas. Si hubiera una producción suficiente que cubre el mercado, podría pensarse en exportar. Pero creo que realistamente, entre que se hagan los estudios, construya la planta y empiece a operar, van a pasar algunos años. Por otra parte, hay que ver también algo que ha sido dicho, pero no se ha levantado mucho, si es que se va a promover realmente la agricultura ecológica, la agroecología, sumamente importante. Y esto sí va un poco a contrapelo de esta propuesta de el uso de fosfatos. Creo que junto con esto debió ponerse también atención al impulso de la agroecología. Hay una ley que tiene incluso un reglamento, pero es poco lo que el Estado hace para promover realmente la producción de alimentos sanos para nuestra población y eventualmente para la exportación. Yo creo que hay que complementar eso, pero en la primera pregunta que usted hacía al inicio de la entrevista, decía, ¿qué tan viable es esto en términos de plazos? Creo que tenemos que hablar de varios años, ¿no? Creo que esto no va a dar resultados a enero del próximo año, ni mucho menos a fin del año pasado. Creo que dependiendo del tipo de medidas vamos a ir viendo cómo a lo largo de los años estos van a ir generando algún tipo de beneficios, a condición de que esta decisión del gobierno se mantenga por lo menos durante este gobierno y deseablemente en los siguientes gobiernos. Claro, cuando usted menciona, digamos, el tema de la continuidad, ¿no? Claro, se empieza en esta gestión y lo ideal sería que se continúe con las demás gestiones, ¿no? Para que se vean el avance y se vean los efectos. Y un tema también importante, y tal vez un tema aquí en este asunto, es que lo que ha anunciado es que se va a impulsar un programa de siembra de agua que incluye la construcción de cientos de cosechas y microreservorios en las cuencas andinas, ¿no? La necesidad del agua. Entonces, ¿existe actualmente la infraestructura suficiente para que el agua llegue al agricultor? Pues no, y justamente de eso se trata. A ver, si vemos nuestro país es muy diverso, ¿no? Tenemos una costa básicamente árida, surcada por 52 ríos, estrechos ríos, algunos de ellos estacionales, que desaparecen. En esta época del año se pueden cruzar, incluso en auto o a pie. En época de lluvias, normalmente entre diciembre y marzo, pues estos ríos llegan a desembalsarse y generar algunos perjuicios. En la sierra, que es donde está la mayor cantidad de productores agropecuarios, es donde menos se riega. En parte porque se hace agricultura de secano con la lluvia, pero también por falta de inversión del Estado. Cuando hablamos de estos proyectos de siembra y cosecha de agua, estamos hablando de pequeñas obras, construcción de estos pequeños reservorios, microreservorios, cochas, para almacenar el agua de lluvia, el agua de la escorrentía. También decíamos zanjas de infiltración, forestación, que permiten aprovechar el agua de lluvia, mantenerla en la tierra, evitar riesgo de aludes y huaicos, y también permitir que parte de esa agua se infiltre y pueda aparecer en los puquiales, ojos de agua, y alimentar a los riachuelos y ríos. Esto no solamente es posible, sino deseable. Esa infraestructura no la hay, en todo caso la hay muy poca. Recién ¿Y hace unos pocos años, a través de Sierra Azul se está promoviendo esto, cuánto, pero se necesita mucho más presupuesto. efectivamente, ahí va mi pregunta, cuánto se estima, cuánto es el presupuesto para poder generar todo este mecanismo que pueda llegar el agua y que se pueda, digamos, incentivar aún más la agricultura? Bueno, hay cifras ya en el presupuesto actual, ¿no? Que más o menos vienen de los años anteriores y que están en la parte de la función agraria en el presupuesto de la República, pero se necesita mucho más presupuesto para realmente tener el impacto que se desea, el impacto que se quiere tener. Y
Recuerde que el agua es un factor fundamental para la producción agraria. Ujú. Tenemos poca tierra agrícola, pero tierra sin agua no puede producir. Entonces necesitamos garantizar esa cantidad de agua. Y además otro factor que ha sido poco tomado, muy poco tomado en cuenta en los 9 ejes de esta llamada segunda reforma agraria, que Ujú. es el relacionado con cambio climático. Así es. El panel intergubernamental de cambio climático, organismo de Naciones Unidas, nos viene advirtiendo de los efectos cada vez más serios del cambio climático. Uno de ellos tiene que ver sobre todo con el agua. No sabemos exactamente en el Perú si vamos a tener más agua o menos agua. Y ya hay muchas zonas que son deficitarias de agua. Pero el otro riesgo es el que tengamos más agua en poco tiempo, cosa que hemos visto con los fenómenos del Niño y otros fenómenos en estos últimos años. Entonces, hay que pensar mucho en qué hacemos, si vamos a seguir privilegiando, como se ha hecho en años anteriores, grandes obras de irrigación como Chalmochi, Olmos, Majesiguas, si es que tendremos muy poca agua. Claro, Y importante. para ello hay que ver qué obras de adaptación tenemos al cambio climático. Para eso es clave mirar esto y entonces creo que esta es una de las cosas a las que hay que poner más atención. Sin duda, importante el punto que usted resalta porque el cambio climático está aquí, es irreversible, así que tenemos que adecuarnos y buscar los mecanismos para que no nos afecten aún más. Por último, muy brevemente, que es un punto muy importante y no quería dejarlo pasar, es que también ha señalado que los agricultores tendrán acceso a créditos bajo condiciones favorables para impulsar el desarrollo del sector en el país. Textualmente lo que ha dicho el presidente es: daremos los pasos necesarios para que nuestro país tenga una banca de fomento agrario sobre la base de Agrobanco, COFIDE y el Banco de la Nación. Pero revisando las cifras de la CBS, señala que Agrobanco tiene una cartera morosa del 83,2% y desde el 2020 el banco se encuentra en reestructuración. A propósito, entonces, ¿cómo anexar la propuesta con lo que viene sucediendo en Agrobanco actualmente? Bien, ahí hay varios temas. Primero, la creación de un banco de fomento agropecuario, que es lo que ha anunciado el presidente, requiere sin duda alguna la aprobación de una ley. Eso pasa por el Congreso. Entonces no sabemos exactamente ahí de qué estemos pensando. ¿Cómo hacer llegar más crédito a los agricultores? Es todo un tema. Recuerden ustedes que hemos tenido el FAE Agro y apenas logró colocar una pequeña porción de los fondos que el gobierno, los gobiernos anteriores, el de Vizcarra y de Sagasti, colocaron para la agricultura familiar. Parte del problema es que la situación de la agricultura impide a los agricultores acceder a créditos. Y eso está dicho también en el censo del año 2012. Solo 10% de las unidades agropecuarias accedieron al crédito. Pero el otro problema está en las garantías que en las varias leyes que se han aprobado en estas décadas restringen mucho las posibilidades de los agricultores. Gente con pocos recursos para llegar a crédito y por eso terminan recurriendo a crédito de agiotistas o de gente que les habilite el crédito en condiciones mucho más duras que lo que hacen los bancos. Entonces creo que hay que esperar allí precisiones para saber exactamente qué se puede hacer y qué esperar. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable.